A ver, todos tenemos claro quién hace las leyes, ¿no? El Parlamento. Es como la regla número 1 de la democracia. Pero, ¿y si os dijera que a veces no es así? Que en España el propio gobierno puede crear normas con la misma fuerza que una ley. Suena un poco raro, ¿verdad? Pues venga, vamos a desgranarlo. Esta es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta corta es sí, pero ojo, con muchísimos peros. Solo puede hacerlo en circunstancias súper concretas y bajo un control muy estricto. No es lo normal, para nada. Es la excepción. Y es que entender bien esta excepción nos dice muchísimo sobre cómo se equilibra el poder en una democracia moderna. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la idea general, luego nos metemos de lleno en las dos herramientas que tiene el gobierno. Una es para cuando hay prisa y la otra para los temas más enrevesados, por así decirlo. Y lo más importante, claro, veremos qué candados y qué controles existen para que todo esté bien atado. Venga, vamos al lío. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué se rompe esa regla de que solo el Parlamento legisla? Pues en resumen, porque el mundo de hoy va a toda velocidad y a veces es muy, pero que muy técnico. Y seamos sinceros, el proceso parlamentario, con todo el debate que implica, no siempre es la herramienta más ágil o especializada. Fijaos en este contraste, que es la clave de todo. Por un lado, el Parlamento, un proceso deliberado, a fondo y sí, a menudo lento. Y eso está bien, es una garantía. Pero por otro, ¿qué pasa cuando la realidad te exige una respuesta para ya? Pues ahí es donde entra el gobierno. No para quitarle el sitio al Parlamento, ni mucho menos, sino para actuar cuando el tiempo apremia o cuando la materia es tan técnica que necesita un desarrollo muy específico. Y aquí tenemos la primera herramienta, y seguro que os suena un montón, el decreto ley. Hay que pensar en él como eso, como un botón rojo de emergencia que el gobierno puede pulsar cuando hay una crisis que sencillamente no puede esperar. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es provisional. Un decreto ley nace, por así decirlo, con los días contados. Es una solución de urgencia que el gobierno pone encima de la mesa, pero que necesita, como ahora veremos, el visto bueno del Parlamento para poder sobrevivir. Y esta es la frase mágica, la que lo justifica todo. Y ojo, no vale cualquier excusa. No es para una simple conveniencia política. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro. Tiene que ser una situación real, concreta, que necesite una solución normativa mucho más rápida de lo que tardaría el Parlamento por la vía normal. Y esto es súper importante entenderlo. Para sacar un decreto ley, el gobierno no le pide permiso al Parlamento. Es un poder que la propia Constitución le da directamente al Ejecutivo. Es una herramienta propia, no es un poder prestado. Está ahí precisamente para eso, para poder reaccionar. Claro, un poder así de grande necesita controles igual de grandes. Sería un peligro si no. La Constitución, que en esto es muy sabia, pone una serie de líneas rojas muy claras que este poder de emergencia no puede, bajo ningún concepto, cruzar. Mirad esta lista, porque es fundamental. Básicamente lo que dice la Constitución es, mira, con esto no se juega. No se puede usar un decreto ley para tocar el corazón del sistema. Ni derechos fundamentales, ni las reglas de las elecciones, ni la organización básica del Estado. Son temas tan importantes que exigen sí o sí un debate tranquilo y con el mayor consenso posible en el Parlamento. Y aquí está el gran mecanismo de control. En cuanto se publica el decreto ley, ¡pum!, se pone en marcha un reloj. El gobierno tiene 30 días, ni uno más, para ir al Congreso y defenderlo, para convencer a la mayoría de que la urgencia era de verdad y las medidas eran las correctas. Si no lo consigue, el decreto ley cae. Se deroga, y por si fuera poco, el Tribunal Constitucional siempre puede echar un vistazo para ver si todo es correcto. Vale, dejamos las prisas y la urgencia y nos vamos a la complejidad. La segunda herramienta, el decreto legislativo, es otra historia completamente distinta. Esto no nace de una crisis, nace de una colaboración. Es el propio Parlamento el que dice, oye gobierno, necesito que me eches una mano con esto. La diferencia con el decreto ley es como la noche y el día. Aquí el poder no viene directamente de la Constitución, viene de una ley del Parlamento. Es, como decíamos antes, un poder prestado para una misión súper específica. El gobierno aquí actúa más bien como un técnico especialista al que le encargan un trabajo muy concreto. Y este encargo puede ser de dos tipos. Por un lado, el Parlamento le da al Gobierno unas directrices, unas bases para que redacte una ley nueva desde cero. Es como si le diera los planos de un edificio para que lo construya. Y por otro, algo que pasa muchísimo, es que le pide que ponga orden en un lío de leyes que andan por ahí sueltas sobre un mismo tema y que las junte todas en un texto único y coherente. Básicamente, que haga limpieza y ordene la casa. Pero claro, cuando prestas un poder así, las condiciones tienen que ser súper estrictas. El Parlamento no da un cheque en blanco, ni hablar. Lo que da es un manual de instrucciones súper detallado. Es un contrato con una letra pequeña que hay que cumplir a rajatabla. Y fijaos en las reglas, porque no dejan lugar a dudas. La delegación tiene que ser para algo súper concreto, nada de vaguedades.
Tiene que tener un plazo, un tiempo límite. El gobierno no puede subcontratar la tarea a otro. Y muy importante, no puede usar este poder para cambiar las propias reglas de la delegación ni para crear leyes con efecto retroactivo. Está todo atado y bien atado. Bueno, pues ya estamos llegando al final, y es el momento de juntar todas las piezas del puzzle. Hemos visto dos mecanismos que a primera vista pueden parecerse, porque al final el gobierno acaba creando normas con rango de ley, pero que en el fondo son dos mundos totalmente diferentes. Esta tabla lo resume de maravilla. El decreto ley, poder que viene de la Constitución, para emergencias, es provisional y se controla después. El decreto legislativo, poder prestado por el Parlamento para temas técnicos, es permanente y se controla antes, en las condiciones del préstamo. Urgencia frente a técnica, poder propio frente a poder delegado. Se ve la diferencia, ¿no? Así que la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Ni una herramienta ni la otra son un atajo para saltarse al Parlamento. Son instrumentos que están en la Constitución para que el Estado pueda ser eficaz, ya sea para responder a una crisis o para legislar sobre temas muy complejos, pero siempre, y repito siempre, dentro de unos límites y bajo la supervisión de quienes nos representan a todos. Y todo esto, claro, nos deja con la gran pregunta. En el mundo en que vivimos, con pandemias, crisis económicas, cambios tecnológicos que van a toda velocidad, esa tensión entre un gobierno que necesita actuar ya y un parlamento que necesita debatir con calma es constante. La cuestión de si en España se ha encontrado el equilibrio justo o si a veces la urgencia se usa como excusa política. Bueno, esa es una pregunta que sigue totalmente abierta y que es sin duda una de las claves del debate democrático actual.